Buenos días con todos y todas, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Historia para este ciclo 2025-1. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Pueden decirme por favor por el chat? Si se ve, no, no se ve. Buenos días, Sarita, buenos días. Sí se escucha, muchas gracias. Gracias, Ángel. Listo. Antes de empezar, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Seguro? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿No hay preguntas, no hay dudas? ¿Sí o no? ¿Estamos todos tranquilos, felices y contentos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Ya, entonces arrancamos, pues. Arrancamos. Muy bien, señores y señoras, muy buenos días con todos y todas. Empezamos una nueva sesión. En esta sesión tenemos contenidos que corresponden al temario de historia del Perú, que van de dónde, de qué época a qué época, de las reformas borbónicas hasta las corrientes libertadoras. ¿De qué? De Perú, la independencia. ¿Ya? Ahora, las reformas borbónicas, si se acuerdan, vamos a poner una diapositiva para ubicarnos en el contexto. Muchas cosas que hemos visto la semana pasada, ¿ya? Siglo XVIII, ¿se acuerdan? La Ilustración es la época de las reformas y modernización. Y estas reformas y modernización, esta ilustración se aplica a través de una política denominada despotismo ilustrado. ¿Se acuerdan? Y el despotismo ilustrado, para el Imperio Español, se va a llamar reformas borbónicas. ¿Está claro? ¿Por qué Borbón? Por la nueva dinastía, ¿ya? Y particularmente, ¿qué gobernantes de esta dinastía que hacen estas modernizaciones? Felipe VI y Carlos III, ¿ya? Ahora, los Borbones son el gobierno de España después de una larga guerra. En el año 1700, el último rey, Habsburgo, se queda sin descendientes. Así que sus parientes, en este caso sus primos, comienzan a competir por el trono y esta competencia termina generando una guerra de 13 años, ¿sí? En algunos libros le ponen la guerra de los 13 años o guerra de sucesión española, ¿ya? Y esta guerra termina con el Tratado de Utrecht, que logra una especie de acuerdo. Los franceses ponen a uno de sus príncipes de la Casa Borbón como gobernante de España y los ingleses ya aceptan eso a cambio del monopolio del comercio de esclavos por 30 años a la América española, a las colonias españolas en América. ¿Ya? ¿Está claro? Ahora, una medida interesante durante este proceso de ilustración que hace el gobierno español es anular la venta de cargos públicos. ¿Ya? Durante siglos, los cargos públicos se vendían, se compraban. Virrey no, los oidores mayores tampoco. Y además, los jefes de la iglesia tampoco. Pero el resto de cargos se vendían, se compraban, coimas, todo eso. Entonces, como parte de las ideas ilustradas, se plantea que los que asuman los cargos públicos sean gente que sale de las universidades. Eso va a afectar a los criollos en América, que eran los que asumían los cargos públicos eh, como una cosa casi natural, como sucesión, pero también por jóvenes. ¿Ya? Entonces, esta medida no le gustó mucho a los criollos. La solución a esa medida es crear universidades, más universidades. Como veremos más adelante, la creación de San Carlos y luego San Fernando en Lima. Bien, acá está la definición de reformas borbónicas, cambios introducidos por los monarcas de la dinastía borbónica o Borbón. Hasta ahora los reyes de España son de la familia Borbón. Eh, la idea era justamente recuperar, era un proyecto integral para recuperar el poder político, económico y militar en las colonias que había caído en manos de las élites criollas. O sea, los que gobernaban en el Virreinato del Perú era la élite limeña, ¿ya? Y por eso la idea de centralizar el poder y reducir y quitar los cargos y la influencia
de los criollos, repito, sobre todo limeños. Y al mismo tiempo, ¿sí? Acabar con el contrabando, porque el contrabando era ¿no? el comercio y el tráfico de productos comerciales sin el pago de los impuestos. Y eso era controlado por los criollos. Entonces, las reformas apuntan eso, ¿ah? Además de promover rubros económicos que dan alta cantidad de tributos, como la minería, la industria. La fiscalía significa impuestos, tributos, acuerdos. Y al mismo tiempo imponer el poder del rey, regalismo, sobre todas las instituciones y sobre todo la iglesia. La institución más poderosa en América en esa época era la iglesia. Y dentro de la iglesia la congregación más rica eran los jesuitas, ¿ya? Que se pudrían en plata. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Ahora, estas reformas van a significar un montón de cambios a nivel político. Después de la rebelión de Tupac Amaru, se crean las intendencias, eliminándose los corregimientos, ¿ya? Y a la vez se crea una nueva audiencia de justicia, que será la audiencia de Cusco. ¿Está claro? Y a su vez, a nivel político, se reorganiza el espacio virreinal. ¿Cómo? Creándose nuevos virreinatos. El virreinato de Perú es enorme, pero por ser tan grande, es inmanejable. Y el gobierno tomó la decisión de dividirlo, pues, y se crean dos virreinatos. El 1739, el virreinato de Nueva Granada, con capital, ciudad de Bogotá, y en 1776, el virreinato de Río de la Plata, con la capital en Buenos Aires. ¿Ya? La idea es controlar mejor, hacer más eficiente el gobierno y la tributación. ¿Por qué? Porque al tener estos virreinatos comienzan a cobrarse los impuestos que se van a llamar aduanas interiores. Entonces, entre cada virreinato va a haber aduanas. Por supuesto que va a haber muchas protestas por eso, ¿no? Los comerciantes van a protestar. También se le da autonomía a las capitanías de Venezuela y Chile. ¿Qué eran estas capitanías? Eran territorios en guerra. Los indios en esa zona no habían sido derrotados y reducidos. ¿Qué es reducido? Se guarda en reducción. Los indios son reducidos y en las reducciones los indios tienen que ser evangelizados y por ser evangelizados, ya, por estar reducidos, tienen que pagar el tributo indígena y cumplir con la mica. ¿De acuerdo? Eso hace unas semanas cuando hablamos de la colonia. Ya, pues, entonces, en Venezuela y en Chile no han logrado derrotar a los indios y reducirlos. Y por tanto no cobran tributo indígena ni se cumple con la mica. ¿Ya? Así que estas zonas son zonas de guerra y la Capitanía de Chile depende del Tesoro Real, o sea, de lo que recauda el Virreinato del Perú. O sea, la Caja Real de Lima es la que financia la Capitanía de Chile. Y en el caso de Venezuela, se financia entre la Caja de Bogotá y la Caja de La Habana, ¿ya? La Habana, Cuba. De esos tributos se financian las tropas y guarniciones de Venezuela. Y de los tributos del Perú se financian las tropas y guarniciones de Chile, ¿ya? Ahora, las intendencias. Se eliminan los corregimientos, que son duramente criticados por los abusos de los corregidores, sobre todo en el reparto de las mercancías, y se crean las intendencias. Esas intendencias, por supuesto que si ves el mapa de la República, esas intendencias luego en la República comienzan a ser llamados departamentos. Ahora, la Comandancia General de Maynas significa también territorio militarizado, ¿ya? Ahí no gobierna un intendente o gobernador, sino gobierna un comandante general. Y es una zona de guerra, porque la población indígena en esa zona no quiere, pues, no acepta la,
la presencia española, siguen rebelándose los indígenas. Hay una resistencia fuerte, ¿ya? ¿Está claro? Ahora, principales reformas. A nivel comercial, la principal es el libre comercio. Se abren 13 puertos americanos, 13 puertos españoles al comercio internacional y 22 puertos americanos, ¿ya? Eso significa que se acabó con el monopolio comercial y con el dominio de la Casa de Contratación de Sevilla, que si te acuerdas, la Casa de Contratación de Sevilla es la que define tasas de interés, montos de los impuestos, de los precios para América, ¿ya? Esa institución desaparece. A nivel fiscal o tributario, ya les dije, aduanas interiores o internas para incrementar la recaudación de impuestos, los impuestos de compra y venta, alcabala, o los impuestos de importación y exportación, almojarifas, ¿ya? Algo que es un abuso. Como vendían los cargos públicos, ¿ya? Mucha gente coimeaba, invertía, comprándose cargos como corregidores. ¿Y cómo obtenía, cómo recuperaba? ¿Qué ganaba? A través del reparto de mercancías. A la población indígena, analfabeta, les vendían, por ejemplo, libros, Biblias en latín, libros en latín, lo cual era absurdo y abusivo. Les vendían ropa, ¿ya? Arguedas dice que muchos de los trajes que denominamos típicos son de origen colonial, por ejemplo, y que fueron producto de, las, de los repartos forzosos, ¿no? Dice que se convirtieron en una costumbre. Entonces, ese abuso de los corregidores, el gobierno se da cuenta de que hay mucho dinero, así que lo legaliza para cobrar impuestos, ¿ya? Ahora, había otro fenómeno, el crecimiento urbano, ciudades como Lima, Cusco, La Paz, Arequipa, Potosí, y más, Charcas, que ahora se llama Sucre. Estas ciudades crecen, ¿ya? Y necesitan mano de obra. Y como los esclavos son muy caros, atraen mano de obra indígena, que sale de sus reducciones y comienza a vivir en las ciudades. Así que durante las reformas borbónicas les caen los censos, nuevos censos, y les obligan a pagar los tributos, ¿ya? Se asustaron, ¿no? Y hay protestas, hay quejas de eso. ¿Y qué más? A pesar de que se plantea libre comercio, no quieren que los productos de primera necesidad fluctúen rápidamente y generen problemas inflacionarios o de escasez. Así que el sistema de estancos es, en Lima, una sola empresa vende aguardiente, otra coca, otra sal, otra tabaco, otra pólvora, o tal vez una sola vende varios productos. Esa era la idea del estanco, para evitar la fluctuación. Y el estanciero, o sea, el jefe del estanco, ¿no? Por contrato, mantiene el precio estable durante un año. Y al año siguiente, si hay mucho producto, lo baja, si hay poco producto, lo sube. Pero no hay una fluctuación que puede generar un colapso de la economía. Esa es la idea del estanco. Y los estancos se mantuvieron, ¿eh? Acuérdense, que hasta la época republicana. Hasta el oncenio de Leguía había estanco de coca, por ejemplo, de sal, por ejemplo, ¿ya? Porque son productos necesarios para el consumo humano o para la industria, ¿ya? Aguardiente, consumo humano, pero también para la industria. Igual la coca, igual la sal, el tabaco, medicina, ¿ya? La pólvora, ¿para qué? A ver, ¿para qué se usaba? ¿Cuál es el uso industrial de la pólvora? ¿En qué actividad industrial se usa la pólvora? O actividad productiva. A ver, póngalo ahí alguien en el chat. Una actividad importantísima que está mencionada ahí en la diapositiva. Nada. Minería. Muy bien, Dilbert. Excelente. ¿Ya?
Lo mismo que, por ejemplo, el mercurio para la minería. También se hace estanco del mercurio y otros productos más. ¿Ya? La nieve, por ejemplo, la nieve, el hielo, se usa para, o sea, en las ciudades la élite consume bebidas heladas, ¿ya? La cremolada en Lima, pero cremolada viene de crema, ¿no? De crema de leche. Era básicamente hielo, crema de leche y canela. Eso era la cremolada. Luego ya en la República se les ocurre hacerla de maracuyá, por ejemplo. Hay bastantes. Para mi tesis doctoral yo hice un estudio sobre el hielo. Mi tema era el cambio climático en el siglo XVIII. Así que encontré como una fuente interesante eh, el hielo, las fluctuaciones del precio del hielo y el comercio del hielo. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? A nivel productivo, se promueve mucho la actividad minera, todo tipo de actividad productiva, industrial, minera, todo, metalurgia. Hay mucho incentivo, ¿ya? Eso es pues la ilustración, acuérdense. Revolución industrial, todo eso. Ahora, acá no va a desarrollarse mucho la industria porque hay un problema. Ya llegó, el gobierno español trajo un genio, que es un ingeniero, Otto von Nordenflich, prusiano, un un ingeniero, tipo James Watt, al Perú, para industrializar la producción de la minería, de la metalurgia, de la siderurgia. ¿Qué pasó? No pudo hacer nada, porque hay un problema, pero en el Perú no había carbón, ¿ya? No había carbón. El carbón mineral, que es la base de la maquinización en la primera revolución industrial, acá no teníamos, no había. Así que Northern llega al Perú lleno de planos, mapas, diseños de máquinas. Nada de eso pudo hacer el patrón. Terminó administrando la mina de Huancavelica, de mercurio. Así de terrible, ¿ya? Le pasó al genio ingeniero Nordenflich. Dice, ¿no? Pero así pasó. ¿Por qué? Porque no había carbón. Y si alguien dice, no, leña, profe. No, la leña no quema. Cuando ese es el carbón de leña, paparrillada, quema con menos fuerza que el carbón mineral que se extrae de minas. Y en el Perú hay muy pocas minas de carbón mineral. Triste, ¿no? Pero esa es la historia cruel. Ya. Entonces, terminan desarrollándose un montón de actividades industriales, textiles, papel, pólvora, aguardientes, ¿ya? Vajillas, armas, un montón de industrias. Y a todas se les obliga a pagar el quinto real, pero ya no es 20%, un quinto, 20, ya no, ahora lo bajan a 10%. Pero había rubros que no pagaban, y encima les obligan a pagar a los nobles y los curas. ¿Cómo es eso? Los nobles y los curas tenían exoneraciones, pero la ley de las reformas les plantea algo así. A ver, tú eres noble o eres cura y tienes una hacienda, bacán. Si esa hacienda, ¿no? Tú, lo que produce la hacienda te permite mantener tu vida, tu estatus, bacán. Esa no paga impuestos. Pero si tú tienes una hacienda y produces pisco, lo vendes, lo comercializas, lo exportas a otro país, sí pagas impuestos. ¿Ya? Eso les dolió a los criollos, nobles o curas, les dolió, pero y protestaron, hicieron juicios, mandaron memoriales. Hay un expediente de más de 1000 folios, gigantesco así, enorme, que enviaron el gremio de los labradores, o sea, los hacendados de Lima, para que el rey les haga caso.
y el rey no les hizo caso, y los obligaron a pagar impuestos. Los curas también tenían negocios. Los que más protestaron fueron los jesuitas, porque los jesuitas en esa época eran súper ricos, ¿ya? A ver, principales productores de pisco, aguardiente, ron, vino, productores de sus haciendas. Y casi todo eso lo vendían, comercializaban y exportaban. En Paraguay los jesuitas controlaban en sus reducciones la producción de esa hierba que toman los argentinos, los uruguayos, los paraguayos, el mate. ¿Ya? Cuando se dice mate es un tipo de hierba. ¿Ya? Nos hemos mal acostumbrado a decirle a todo mate. Y ahora que viene el frío, matecito. ¿Pero de qué? Pues, ¿no? Si yo soy fregado, ¿no? Vale. ¿Qué quieres algo? Un matecito. ¿De qué? ¿Hierba mate argentina o mate? No, no tengo, digo, los fastidios, no tengo. Y se paltea, no, pues un tecito. Una infusión, dime, una infusión. Tengo, hoy en mi casa mucho viejo, tengo pues anís, boldo, manzanilla, este, eucalipto, ¿qué más hay? Un montón, hierba luisa. No confundir, infusión es todas esas bebidas calientes. Y una de ellas es mate, otra será el té, otra será la manzanilla. Ya. Los jesuitas tenían el monopolio para la producción y comercialización de hierba mate, ¿ya? Y así, eran súper ricos. En Lima, los jesuitas tenían haciendas enormes. La propiedad de los jesuitas era más o menos, a ver si alguien se ubica, desde el estadio de la U, todo Javier Prado, hasta la Vía Expresa, y de la Vía Expresa hasta Barranco Chorrillos. ¿Ya? O sea, ellos, a ver, La Molina, parte de Ate, eh, todo San Borja, parte de San Isidro, parte de Miraflores, casi todo Surco, una gran parte de lo que era San Juan de Miraflores, Chorrillos, Barranco, Turquillo, era de los jesuitas. ¿Ya? Eso eran súper ricos. Y encima controlaban los colegios más pitucos, que eran privados, acuérdense, la educación era privada. Entonces los jesuitas protestaron, se rehusaron a las reformas, algo que no les gustó. Las reformas también promueven que o sea, la idea de que el que se eduque sea por la cabeza, por la inteligencia, no por la raza ni la condición económica social. Así que se promueve el ingreso de gente del sector popular a San Marcos, por ejemplo. Ingresan criollos blancos, criollos pobres como Naro, o negros como Valdés, negro libre, Valdés, el gran genio de la ilustración peruana y uno de los, fue el decano de medicina de San Marcos y firma el acta de independencia. Yunano ya había sido rector de San Fernando, y no eran nobles, y no eran ricos. ¿Cómo ingresan a San Marcos? Examen de admisión. Ya. El virrey Armada implementa el examen de admisión. Ya, pues, los jesuitas también no quieren eso, porque además eso compite con ellos, porque ellos tienen los colegios pitucos, y todos sus alumnos pitucos de sus colegios, todo el que quisiera, entraba a San Marcos. Pero ahora creas este, colegios en las parroquias, y encima estos chicos plebeyos o de castas, o sea, mestizos, de las, entre comillas, razas inferiores, pues, postulan e ingresan a San Marcos. Y encima no les gusta que muchas de estas ideas de la ilustración ingresen a las universidades. Protestan también contra eso. Entonces no quieren pagar impuestos, no quieren las leyes de igualdad, no quieren las leyes de acceso educativo, no quieren la modernización de la educación, no quieren nada. Los jesuitas protestan. Esas protestas terminan generando motines en México y el toma del palacio, ¿ya? El palacio de gobierno y las protestas contra el ministro Esquilache, que está implementando esas reformas. ¿Ya? Y encima los jesuitas se rebelan en Paraguay, porque el gobierno español le entrega territorios a Portugal
a cambio de mantener una alianza político-militar. Y esos territorios en Paraguay hay misiones de los jesuitas. Y los curacas de esa zona se rebelan porque hay un problema. En los territorios brasileños, o sea, del Imperio Portugués, había una ley. Si los indios se rebelaban, y los indios no querían ser cristianos, los indios podían ser esclavizados. Eso se prohibió, ¿se acuerdan? En el Imperio Español con las leyes nuevas que vimos, ¿se acuerdan? Que generó la rebelión de Gonzalo Pizarro. Ahí, 1542 se prohíbe la esclavitud de los indios en la América española, pero en la América portuguesa se siguieron esclavizando los indios hasta el siglo XIX, hasta el siglo XIX, ¿ya? Sin ningún problema. Bien, entonces esa es la situación. ¿Está claro? Ahora, para promover la minería, el Tribunal de Minería, las concesiones mineras, más minas, toda esta zona de Huarochirí hasta Cerro de Pasco, La Oroya, minas. Luego Cajamarca, Hualgayoc. Si miras las noticias, se habla de las minas en Cajamarca y en La Libertad. Ahí comienzan a desarrollar esas grandes minas. Eh, y obviamente, si se acuerdan, esa política del bullonismo es muy fuerte en el gobierno español para controlar el valor de la moneda. Ya. Entonces, los jesuitas terminan siendo expulsados. La gota que derrama el vaso es el motín de Esquilache. O sea, en Madrid se organizan los estudiantes y curas jesuitas marchan para tomar el palacio. Marchan en protesta contra el palacio, pero el rey y el ministro acusan a los jesuitas de intento de regicidio, de matar al rey, de insurrección, traición, y los expulsan. Pero como son tan ricos, ¿ya? Y mucha gente ha alquilado casas, negocios de los jesuitas. O si no, los jesuitas que administraban muchas empresas. ¿Qué se hace con todo eso? Se creó el Tribunal de Temporalidades para administrar los bienes de los jesuitas. ¿Ya? ¿Está claro? Ahora, cuando tú ingreses a San Marcos, ¿ya? La bienvenida te la van a dar, la ceremonia de bienvenida te la dan en la casona. Centro Cultural de San Marcos o Casona de San Marcos, que está en el centro de Lima. ¿Ya? La conocemos ahora sí como Casona, pero en el siglo XIX era San Carlos. ¿Ya? Y antes, ¿qué fue? El noviciado de los curas jesuitas en Lima. El virrey Amal los expulsa y meses después, en ese edificio, en esa infraestructura, crea una universidad para competirle a San Marcos, San Carlos. ¿Ya? En el siglo XIX hay una serie de reformas educativas, desde Castilla hasta Pardo. Y esas reformas educativas dan lugar a la fusión de las 4 universidades que había en Lima en esa época. ¿Cuáles eran? San Marcos, San Carlos, San Fernando y Guadalupe. Y esas 4 se forman en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Está claro? Entonces, cuando ingreses, ahí te van a dar la bienvenida. Y si ingresas en primer puesto, ahí te van a dar tu premio, tu medallita, tu foto. Y dependiendo de la facultad, ingresas a facultades que tienen plata, te dan una mochila pesadita, porque dentro de la mochila hay laptop, o tablet, o iPhone, cosas así. Ingreses a una facultad mixta como sociales, te dan una mochila pesadita, pero con libros. ¿Ya? ¿Qué prefieres, los libros o el tablet? ¿Los libros o la laptop? ¿Mm? Claro, pues si ingresas a ingeniería de minas, te van a dar la mochila pesadita porque está una laptop. Hay un año que eh, la Fundación Romero y la Fundación Benavides, para todas las ingenierías, les dieron, en la mochila estaba una laptop, un iPad y un iPhone.
a los primeros puestos, de las ingenierías. Así les dieron. Y a los de sociales, su mochila estaba más pesada porque estaba llena de libros. Ah, así es la vida. A ver, consecuencias de esto. Antes de esto, para danza es letras, libros. A ver, tengo acá una diapositiva con detalles de reformas de sus años, ¿ya? Esto lo hago porque a ustedes les vienen un montón de preguntas y además les ponen preguntas de orden cronológico. Ahí está, ¿ya? Navío de permiso. El Tratado de Utrecht te permite que un barco inglés al año navegue desde Inglaterra hasta América. Uno. Luego hicieron que ese barco inglés vaya y salga de Cádiz junto con la flota. Pero luego se eliminó la flota y los barcos vienen y van solos. Y luego se libera el comercio. 13 puertos de España y 22 puertos americanos. Y luego se abren todos los puertos del Imperio Español. La legalización del reparto que les mencioné, el incremento de la alcabala, que es compra y venta, y almojarifazgo, que es aduanas. Sube de 2 a 4 y de 4 a 6. Chicos, ahora pagamos, ¿ya? Por el impuesto de compra y venta 18%, ¿ya? Bastante. Los principales estancos: sal, tabaco, pólvora, aguardientes, coca, hielo, mercurio. Y les dije, baja el quinto real al 10% para promover la industria y recaudar más productos, más impuestos, ¿no? ¿Qué otra reforma? El ejército imperial. Después de la guerra de los 7 años, ¿se acuerdan? Después de la guerra de los 7 años, el virrey Amat le encargan que reorganice el ejército en América, ¿no? Y crea un nuevo ejército, ya con reglamentación nueva, propia, que permite la integración de las castas. Van a haber escuelas para oficiales indios, mulatos, mestizos, ¿ya? De una de esas escuelas sale el general Mateo Pumacahua. O sea, el pata es descendiente de Curacas, pero a su vez estudia para ser militar. Es un militar de carrera, como se dice. Ahora, la pragmática de ejecución es la norma que el gobierno español demanda a los curas. Le dice, oye, tu chamba es evangelizar, tu chamba no es empresas, tu chamba es evangelizar y educar a la población, no es tener empresas, no es tener haciendas, ¿eh? Por si acaso. Y si tienes haciendas, si tienes empresas, vas a pagar impuestos. Las protestas, ojo, los jesuitas son los que terminan generando las mayores protestas. Y luego, como no hacen caso, el rey da otra norma, oye, desde el patronato real, en las bulas alejandrinas de 1493 hasta ahorita, el jefe de la iglesia no eres tú ni el papa, soy yo, el rey. Y todas tus propiedades no son tuyas, son mías. El rey así se puso verde. Y este es el documento que genera las marchas y protestas en Madrid y en México. Y acá fueron conspiraciones, acá panfletos contra el virrey Amat, panfletos contra el rey, acá en el Perú. Pero allá sí, en México y en Madrid sí se hicieron marchas, protestas, ¿no? Los jesuitas, los curas en general, pero los jesuitas en particular. Ahí están las fechas de creación de San Carlos y San Fernando. Se han visto en el centro de Lima, Parque Universitario. ¿Por qué se llama así? Porque ahí está pues el edificio de San Carlos, que ahora es la casona de San Marcos, donde está el enorme edificio que se creó como Ministerio de Educación, que ahora es la Corte Superior de Lima Centro,
En esa zona estaba Guadalupe. Y San Fernando estaba donde está el Hueco y el cruce de la avenida Bancay con la Colmena. Ahí estaba San Fernando, ¿ya? Por eso a esa zona, a ese parque le llaman Parque Universitario. ¿Y dónde estaba San Marcos? San Marcos estaba en la Plaza de la Inquisición, así se llamaba, ahora se llama Plaza Bolívar, en la avenida Bancay. El Congreso de la República actual era el local central de San Marcos, ¿ya? San Marcos se lo cedió. Ya. Ahora, ¿y las consecuencias de todas estas reformas? Aumento de la competencia comercial entre ciudades y puertos, incremento de la presión fiscal sobre la población. Claro que cuando suben los impuestos, los comerciantes y los propietarios no son idiotas, pues, no van a disminuir sus ganancias. Esa subida de impuestos se traduce en incremento de precios que afecta a quién? A la población, al consumidor. Así es, la economía. ¿Ya? Por eso, mayor presión fiscal, descontento popular. Y rebeliones antifiscales. ¿Ya? Las rebeliones son antifiscales, o sea, contra los tributos. ¿Ya? El principal libro que le explica, está repasando todos los libros, ando moviendo por orden, acá está. Este es el libro de una profesora de la Católica. Todavía sigue enseñando. Acá está. De un siglo de rebeliones anticoloniales, Scarlett O'Fellan, es profesor en la Católica. Pero lo gracioso es que entre los historiadores decimos antifiscales, o sea, contra los tributos, todos. Pero al resto de la gente les decimos anticoloniales, ¿ya? ¿Por qué? Como lo dice Scarlett O'Fellan, un libro, miren, que tiene como el año 80 y... ¿De qué año era? 88, 89. Un libro ya antiguo, ¿eh? Un clásico, como le decimos los historiadores, ¿ya? 88. Y otro libro que es reciente, que es de Chad Walker, que es un historiador norteamericano, pero que vivió en el Perú muchos años, tiene su esposa pequeña, sus hijos son pequeños. Las rebeliones están en contra de los tributos, tanto la de Juan Santos de Atahualpa como la de José Gabriel Condorcanqui, contra las reformas borbónicas en su aspecto tributario, ¿ya? Por eso es antifiscal. Pero estas rebeliones empiezan así como protestas, levantamientos, insurrecciones, pero terminan siendo anticoloniales. ¿Por qué? Porque surgen en ese momento las ideas ya de independencia, liberación, emancipación frente a los españoles. ¿Está claro? Eso es lo que, para que la gente lo entienda. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Por eso surgen en esta época las primeras ideas de emancipación. Y el primero en hablar de emancipación es un cura jesuita expulsado del Perú. Juan Pablo Vizcardi Guzmán era el director del colegio jesuita de Arequipa. Y ese colegio jesuita tenía muchas riquezas, haciendas que producían vid, de ahí sacaban vino, pisco, aceite de olivo, tenía haciendas que producían azúcar, de ahí salía azúcar, aguardiente, ron, alcohol. Entonces, como no querían pagar los impuestos, los votaron. Y Juan Pablo Ricardo Guzmán lo expulsan del Perú y estando en Europa, lee pues los manifiestos, los documentos que salen de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, que vimos la vez pasada. Y eso van a influenciar en él este documento, la Carta a los Españoles Americanos, donde plantea que la independencia debe ser dirigida por los criollos, españoles americanos, y los gobiernos deben ser dirigidos por los criollos, españoles americanos. Los demás no. ¿No? Esa carta, sí, habla de libertad, de emancipación, pero también nos habla de esta idea de dominación de los criollos sobre el resto de la población. ¿Ya? Se van los españoles, pero gobiernan los criollos. ¿Ya? Esa es la idea de Vizcarra. Pero ahí está.
Bien, las grandes insurrecciones andinas. Hay muchas, pero aquí se están planeando dos fundamentales. ¿Ya? ¿Cuáles son dos? ¿Cuáles son dos? La de Juan Santos de Atahualpa. ¿Por qué se da? Porque antes de que el rey saque esos documentos amenazando, ajustando a los curas, ya muchos curas habían entendido la necesidad de adaptarse a las propuestas de modernización que planteaban los gobiernos, ¿no? ¿Y quiénes fueron los primeros? Los franciscanos. Y los franciscanos promueven una serie de misiones y crearon reducciones, 27 reducciones o misiones en esa zona que está ahí, en verde, ¿ya? En la selva central, para evangelizar a los indios, cristianizarlos, educarlos como buenos cristianos. Pero ahí viene la cuestión. ¿Eso qué significa? Que el indio se hace cristiano y se reduce, tendría que pagar tributo indígena y cumplir con la mita. Y los franciscanos hacen sus misiones al costado o en el camino de las minas de sal. Y acuérdate que la sal es muy costosa en esa época. Ahora ya no. Ya ahora la sal marina yodada ya está, se acabó. Pero la sal en esa época era solo de mina, muy cara, costosa. Ahora, hay muchos abusos y además se difunden epidemias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la población indígena de la selva mm, había estado aislada, prácticamente sin contacto de la población europea. Y cuando llegan los blancos a esa zona, se producen epidemias. ¿Qué hace la población indígena? Los indígenas no son tontos, pues. Así que se rehusan a esos procesos y se rebelan. Ahora, se unen distintas tribus. Entre ellos se odian, pero se unen. Cachanintas, piros, conigos, chipivos, ¿ya? Se unen contra los españoles y los curas, sobre todo. Ahora, lo loco es que el gobierno español eche la culpa a un inca. Nadie lo vio, ¿eh? Nadie vio a Juan Celso Atahualpa. No, no hay ninguna fuente que diga yo lo vi. Ninguna fuente, ¿ya? Eso lo explica este libro. El año pasado de Fernando Santos Granero, ¿ya? Sobre la rebelión de Juan Celso Atahualpa. Nadie lo vio, nadie lo conoció. Pero el gobierno español decía que era un inca que estudió en el colegio Pituco de los príncipes o caciques en Cusco, educado por los jesuitas, por eso era radical, y que el pata dejó de estudiar y se fue a pelear, como dice ahí la diapositiva, contra España, primero en el Caribe, en Centroamérica y Caribe, y luego se va a pelear contra los españoles en África, ¿ya? Y luego viaja por Europa, ¿no? Leyendo cosas de la Ilustración. O sea, pues, el expediente que hace el gobierno español sobre Juan José de Atahualpa, que está en Madrid, es un expediente que te está hablando de un tipo, una mezcla de Rambo, James Bond, ¿no? Un comando, un espía, una cosa así. Eh, y que luego de estar en Europa regresa al Perú y unifica a los pueblos indígenas de la selva central contra los españoles. Lo que pasa es que los españoles, el gobierno español de esa época, no quiere aceptar y no quiere que la gente se entere que los indígenas los odian a los españoles y a los curas católicos. No quieren aceptar eso. Los odian, la gente no lo quiere, se acabó, punto. Así como tú no quieres a Dina, ya pues sí, igualito, no los quieren. Y se rehúsan a hacerles caso, obedecerlos y a someterse. Entonces, y si se acuerdan, hay discursos mesiánicos de los incas. Entonces los españoles saben eso, así que, entonces un inca vino y los organizó, los unificó. Y eso no hay evidencia de eso.
Lo que hay evidencia es que los pueblos indígenas de esa zona que se odiaban entre ellos, se unieron para pelear contra los españoles. Esa es la evidencia real. ¿Ya? Y obviamente los indígenas, a través de tácticas de guerra y guerrilla, terminan derrotando a los españoles y tomando y destruyendo los fuertes de Quimiri y Atamarca, y derrotando sus tropas. ¿Ya? Y esa rebelión de la Sierra Central se difundió en algunos lugares de la Sierra Central, como Guarochirí. Hubo una rebelión en Guarochirí y hubo una conspiración de los curacas de Lima. Sí, los curacas de Lima también ¿no? se unieron para rebelarse. Lo que pasa es que uno de esos curacas en Lima era recontra católico. Y un día antes de la rebelión fue a confesarse. ¿Qué creen que hizo el cura? ¿Respetó el derecho y secreto de confesión? No, el cura fue y le dijo a las autoridades. Y en la madrugada estaban caneándolos a todos los curacas. Y se acabó. No hubo rebelión en Lima. Pero en Guarochirí sí se rebelaron y durante más o menos un año y medio, en varias zonas de Guarochirí, los curacas mantuvieron, los indígenas mantuvieron una rebelión contra la presencia española. ¿Ya? ¿Está claro? Hasta 1752, que llegó la noticia de que Juan Santos ha muerto y se acabó la rebelión. Pero ya no insistieron más los españoles en evangelizar esa zona de la selva central. Y esa zona de la selva central habita la población indígena y luego en la República, desde el gobierno de Castilla, luego Chenique, eh, se dio esos lugares para la llegada de población europea. ¿Ya? Y actualmente, ¿no? Por esa migración europea, mucha gente de la selva, los charapas, como les decimos, tienen ojos azules, ojos verdes. A ver, ¿qué colonia europea vive en esa zona? ¿Quiénes llegaron a ver en esa zona, a esa zona? ¿De qué país son? ¿Eh? ¿Nada? Sí, pues, pero claro, Posuso, Zapampa, así es, austroalemanes, así es, llegaron ahí. Y ahí están, ahí viven, ¿ya? Hace años enseñé en San Ignacio y me tocó un salón de beca 18, y todos eran así, ojos verdes, rubios, ojos azules. Yo entré, miré, oye, existe salón que vienen del Marcan, del Beberbauer, del fútbol. No, profe, somos de Posuso, y todo charla. Somos de Posuso, somos de Zapampa, matando cerdos, ¿ya? Y cuando entré a la universidad habían dos profesores que eran de esa zona. Una se fue a hacer su doctorado a Estados Unidos y se quedó enseñando allá, ya se jubiló, Cristina Hunefeld, y otro que ya falleció, Teodoro Hampe, que eran estos descendientes de estos alemanes que llegaron a la Sierra Central del Perú. Esa es la historia, ¿ya? Listo. Y la segunda gran rebelión es la que más estudios he tenido, es la de Juan Santos Atahualpa, ¿sí? Es la que menos estudios he tenido, ¿eh? Si tú miras en proporción, Juan Santos Atahualpa tiene poquitos estudios, poquísimos, poquísimos. La de Tupac Amaru mucho más, porque hay más fuentes, mucho más fuentes, ¿ya? Eh, Ahora, su nombre real es José Gabriel Condorcanqui. Este pata es curaca, noble indígena, recontra millonario, estudió en el colegio de los príncipes o el colegio de los curacas incas en el Cusco, era el colegio más pituco de Perú de esa época, sabía varios idiomas, ¿ya? Era rico, tenía casas en un montón de lugares, y era comerciante, y tenía un permiso, tenía una empresa de comercio con un permiso monopólico. O sea, él era el único que podía comerciar de Lima a Buenos Aires. O sea, su empresa era la única. Mercantilismo, ¿se acuerdan? Que podía comerciar de Lima a Buenos Aires y viceversa.
Y a su vez, ¿qué comerciaba? Productos textiles ingleses, ¿ya? Cuando se dieron muchas de estas leyes de promoción industrial, de apertura de mercado, de libre comercio, aduanas interiores, incremento de impuestos, él protesta. Pero antes de protestar, Mosca, él dice que desciende por línea materna del último Inca de Vilcabamba, pues, Tupac Amaru, y él hace un trámite en la audiencia de Lima para que le reconozcan ese origen. ¿Para qué quería hacer eso? Para bajar, ya, para pagar menos impuestos, porque con las reformas tiene que pagar un montón de impuestos. Entonces, para pagar menos, hace su trámite, su proceso judicial para que se le dé la afiliación por línea materna, según él, con Tupac Amaru primero. O sea, sí es inca de sangre. Y si es inca de sangre, según las leyes de esa época, pagaba mucho menos impuestos. Pero como perdió ese juicio, comenzó con los otros juicios. Contra reparto. ¿Por qué contra la mita? Porque si ya se creó el virreinato del Río de la Plata, ¿por qué hay que mandar mitayos desde el Cusco hasta Potosí? Si el Charcas pasa al Río de la Plata, Potosí pasa al Río de la Plata, ¿por qué hay que mandar mitayos desde el Cusco? Dice. Y tiene razón. Contra el reparto de mercancías, que sigue siendo un abuso, ¿ya? Contra todo eso se rebela. Contra las aduanas interiores, que es lo que más le molesta. Y la subida de impuestos, ¿ya? Ahora, al Perú llega el visitador general del imperio, el visitador Areche, ¿ya? Y ese es el momento que José Gabriel y su gente toman para iniciar la rebelión. ¿Y cómo inicia la rebelión? Capturan al corregidor Arriaga, que era una basura ese tipo, maldito, ya abusivo, con los repartos, no, se apropiaba de las cosas de los indios, era un maldito. Lo capturan, le hacen un juicio popular y lo ejecutan en Tungazuca. Tungazuca es un pueblo, ¿no? Cerca de la ciudad del Cusco. Después de eso, José Gabriel, Tupac Amaru va a tener mucho apoyo. Y ahí viene el problema. Pues. José Gabriel tiene. ¿Cómo se llama su esposa? A ver en el WhatsApp. En el WhatsApp, estoy hablando en el chat. A ver, ¿cómo se llama su esposa? Nada. ¿Saben o no saben? ¿Saben o no saben? ¿Mm? Nada, la gente no sabe. Nada. Ah, está recién. Muy bien, Brian. Muy bien, gracias. Ya, su esposa le dice, hay que tomar que hay apoyo popular, hay que tomar el Cusco y buscar negociar con el visitador Areche. Ya, ¿Tupac Amaru le hizo caso? No. ¿A quién le hizo caso? A la otra. ¿Quién era la otra? Sí, Tupac Amaru tenía su amante. Ya, ha salido hace poco, justo ha salido hace unos meses, del historiador Star Walker, experto en Tupac Amaru, un libro sobre las cartas, ¿no? Entre Tupac Amaru con Micaela Bastida y Tupac Amaru con Tomasa Tito Condemaita, que es la otra. Y Tomasa le propone a Tupac Amaru, oye, hay que destruir Sangarará. ¿Qué hay en Sangarará? Fábricas, obrajes, textiles. Que producen textiles peruanos en el Perú que compiten con los textiles que vende Tupac Amaru. ¿A quién hizo caso? A Tomasa, ¿no? Y las tropas de Tupac Amaru bombardearon Sangarará, la ciudad, la iglesia, todo. Bombardear una iglesia era una cosa terrible en esa época, ¿ya? Chicos, hasta los nazis se cuidaban de bombardear iglesias. Pero Tupac Amaru y sus tropas bombardearon la ciudad, la gente se refugió en la iglesia, igual bombardearon la iglesia.
Como resultado de eso, mucha gente comenzó a rechazar la rebelión. Incluso el mismo obispo de Cusco, ¿ya? Que estaba en contra de las reformas y que se pronunciaba abiertamente en contra de las reformas, tuvo que excomulgar a Tupac Amaru. Así que muchos curacas dejaron de apoyar a Tupac Amaru y más bien esos curacas se pusieron al servicio del jefe del ejército del sur, que era el general Mateo Pumacahua. Y Pumacahua era de Sicuani, ¿ya? Y en Sicuani, la familia de Pumacahua en Sicuani tenía obrajes textiles, ¿ya? Entonces hay pleitos, ahí si se dan cuenta, cruzan los pleitos económicos, pues, pleitos étnicos, cuestiones ideológicas, todo se cruza en esa rebelión. ¿Ya? ¿Está claro? Y bueno, como cuando se produce la rebelión, pierde apoyo. Intentaron tomar Cusco después, fracaso. Intentaron tomar Puno, fracaso. ¿Ya? Y al final, en la batalla de Checacupe, las tropas de Mateo Pumacahua derrotan a las tropas de Tupac Amaru y días después Tupac Amaru es capturado en su casa. ¿Y qué le hacen? Lo llevan a Cusco y lo juzgan en un juicio sumario, o sea, rápido. Los españoles llevan el Tribunal de Buenos Aires, de la Audiencia de Buenos Aires, lo llevan a Cusco y ahí juzgan a Tupac Amaru. Ahora, lo loco es que todo el expediente completo, todos los expedientes del juicio de Tupac Amaru no están en Lima ni en Cusco, están en Buenos Aires, ¿ya? Así es la historia, ¿no? Algo loca. Ahora, las condenas fueron brutales, ¿ya? Tupac Amaru, el secretario de Tupac Amaru era un tipo que estudió Derecho, era mestizo, Juan Montiel, y que había estudiado en Inglaterra, y hablaba inglés, y justo en esa época, a ver, ¿se acuerdan de la independencia de Estados Unidos? Justo en 1779, España le declara la guerra a Inglaterra para apoyar a los patriotas norteamericanos. Y en 1780-81, España está en guerra con Inglaterra. Tupac Amaru vende textiles ingleses. Juan Montiel es acusado de ser un espía al servicio del Imperio Británico. Y acusan a Tupac Amaru de ser un agente del imperialismo británico. ¿Ya? O sea, se cruzan, además de las cuestiones económicas internas, los impuestos, lo étnico, se cruza también esta coyuntura internacional. Así que las sentencias son brutales. Eh, Tupac Amaru, Miquela Bastidas, Tomás Enrique Condemaita, Juan Montiel y muchos de los líderes son capturados y ejecutados brutalmente en la Plaza de Armas de Cusco. La intención era imponer un ejemplo, ¿no? Pedagogía del miedo, pero no, los rebeldes no se asustaron. Un primo de Tupac Amaru, Diego Gabriel Condorcanqui, ¿ya? Diego Cristóbal, disculpen, Diego Cristóbal Condorcanqui, se comienza a autodenominar como Diego Cristóbal Tupac Amaru y dirige la rebelión. Y se le llama fase aymara. ¿Por qué fase quechua? Porque se genera en la zona quechua con el apoyo de curacas quechuas. Y fase aymara, ¿por qué? Porque se desarrolla en la zona aymara, de Puno hasta La Paz. Ahí se desarrolla fundamentalmente y tiene el apoyo de varios curacas aymaras. Uno de ellos es Julián Apaza, que era un comerciante que era socio de Tupac Amaru en la zona del Alto, en La Paz. ¿Ya? Ahí Julián Apaza tenía almacenes, ¿ya? De los productos que llevaba la red comercial al mando de Tupac Amaru.
y se cambia el nombre. Tupac, Tupac Amaru es quechua, ese término, significa serpiente real. Amaru, serpiente, Tupac real. Tupac Amaru, serpiente real. Y en Aymara es Tupac Katari. Si Julián Apasa se cambia el nombre, ¿no? Tupac Katari. Ahora, no pueden, en esa segunda etapa, no pueden tomar Puno, no pueden tomar La Paz. 2 veces intentaron tomar La Paz y no pueden. Así que ante la noticia de la llegada de tropas de Buenos Aires y de España, los rebeldes aceptan la negociación de paz, la paz de Sicuani, y bueno, algunos, bueno, se rinden, algunos van a ser traicionados y ejecutados, pero la mayoría de los Tupac Amaru los mandan a España, ¿ya? Los dos hijos menores de Tupac Amaru terminan en España, de José Gabriel. Uno de ellos se queda en España y se casa con una noble española, y se queda allá, tienen plata, y el otro regresa a América, pero no al Perú, sino a Argentina, ¿ya? Y este Tupac Amaru en Argentina es un tipo rico, muy educado, y participa de las juntas y del Parlamento argentino, y él es el que propone, a ver, el escudo argentino, ¿alguien sabe cuál es el escudo argentino? ¿Qué símbolo es? A ver, ¿qué es el escudo argentino? ¿Qué cosa es? A ver, ¿alguien lo ha visto? ¿Cuál es el símbolo de Argentina? ¿Mm? ¿Nada? ¿Nada? El sol, muy bien. El sol argentino es propuesto, eh, el sol argentino es el sol inca y se atribuye a este Tupac Amaru, ¿ya? A este descendiente, a este hijo de Tupac Amaru que propuso en el Parlamento este símbolo, ¿ya? El sol, el sol inca. Así, esa es la triste historia de los Tupac Amaru, ¿no? Pero así pasó la historia cruel. Ahora, la rebelión en los libros, en las fuentes, dicen la gran rebelión en los Andes, ¿ya? La gran rebelión. ¿Por qué? Porque hubieron focos rebeldes en lo que ahora sería el norte de Argentina, el norte de Chile, Bolivia, en el centro del Perú, norte del Perú, Ecuador, en Colombia, ¿ya? Acá en Lima, en Guarochirí, otra vez otra rebelión, ¿ya? Ahora, esta rebelión en general termina siendo sofocada en 1783, ¿ya? La mayoría son capturados y ejecutados. En Lima, el último curaca rebelde de Guarochirí es capturado y traído a Lima para ser juzgado y también lo matan descuartizándolo. Ese curaca fue Felipe Velasco. Tupac Katari, Julián Apaza, también terminan siendo traicionado y capturado y lo llevan a La Paz y lo mismo, lo ejecutan descuartizando, ¿ya? Pero esta rebelión ha durado ¿cuánto? 3 años. Y en 3 años eh, fue un golpe fuerte para el imperio español en América del Sur. La gente se asustó, los españoles se asustaron. Ahora, ¿se pacificó el país? Ah, consecuencias, me había olvidado, consecuencias. Se suprime el reparto de mercancías, algo bueno. Se van a eliminar los corregimientos y se crean las intendencias, algo bueno. Se crea la audiencia del Cusco, algo bueno, pero también se elimina la nobleza indígena. Ya no hay más nobleza indígena, ¿ya? Mantienen sus derechos de propiedad, ¿no? Pero ya no hay más nobles indígenas, ya no hay más curamas, ya no hay más nobles indígenas, se les quitan esos privilegios. Y también se prohíbe las obras de Garcilaso de la Vega, en especial los comentarios reales, porque ese libro
¿ya? La, el libro habla de la grandeza de los incas, pero la introducción de ese libro, hay una edición inglesa, ¿ya? Ese libro sale en España, publicado, y se difunde, se traduce a varios idiomas, y hay una edición inglesa, ¿ya? Que la escribió un editor inglés, Theodore de Bry. Y en esa introducción hablan de la grandeza de los incas, de la destrucción que llevaron los españoles, y que los incas, los mitos que hemos conversado, ¿no? La, ¿no? La idea del inca que restituye el orden y todo eso. ¿No? Y esa introducción en inglés, en el siglo XVIII, en la Ilustración, la traducen al castellano, a varios idiomas, y sale la edición, ¿no? Comentarios reales de los incas, y la introducción es esa introducción anti-española de Theodore de Bry. Entonces, y ese libro se vendía, se consumía por la élite inca que estudiaba en el colegio de los jesuitas, y leían lo malo de los españoles, la grandeza de los incas y la posibilidad de que el imperio de los incas se restituya. Y muchas ideas de Tupac Amaru salen de ese libro. ¿Ah? Así que el gobierno español prohibió ese libro. Se acabó. ¿Ah? Así fue la jugada. Pero también se acabó el corregimiento. O sea, tiene cosas, las consecuencias son buenas y malas para todos. No hay más rebeliones hasta la crisis del Imperio Español. ¿Por qué entra en crisis el Imperio Español? Empiezan las guerras de la Revolución Francesa y el único país aliado militar de Francia es España. ¿Ya? Durante el consulado, Napoleón logra, ¿no? hacer una sólida alianza militar con España. Incluso en la batalla de Trafalgar, en la batalla naval de Trafalgar, es la flota de España que es muy poderosa, y la pequeña flota francesa se enfrentan a la flota inglesa. En la alianza Francia-España daban lugar a una flota más poderosa y numerosa, pero los ingleses tenían mejores comandantes, más aguerridos, más bravos, que no tenían miedo a arriesgar su vida. Incluso el jefe de la flota británica muere en la batalla de Trafalgar, Horace Nelson, ¿ya? Eh, pero esa batalla fue un desastre, ¿no? Para los españoles, porque perdieron los principales barcos de su flota, y como resultado, ahí viene un dicho, ¿no? de esa época: imperio sin flota no es imperio. Entonces, después de la batalla de Trafalgar, el imperio español quedó debilitado. Y sus gobernantes, primero Carlos IV y luego Felipe VII, eran unos inútiles alucinantes. Pues, ¿no? No tenían carácter, no tenían capacidad de mando, y Napoleón se desespera porque tienes un aliado que en términos teóricos es muy poderoso, pero en términos prácticos es un desastre porque tiene unos inútiles de gobernantes. Entonces, ¿qué hace Napoleón? En 1808 ¿no? destituye y mete preso a Fernando VII y pone a su hermano José I como rey ¿ya? Con el apoyo de quién? De los liberales y de los jacobinos españoles. Ahora, va a haber resistencias. El pueblo se rebela. Justo el 2 de mayo de 1808, el motín en Madrid, se le dice motín de Aranjuez. Madrid es una ciudad amurallada, y en la puerta de Aranjuez, ¿ya? La gente se rebela contra la ocupación francesa. ¿Está claro? ¿Qué hace un sector de la élite española? Se rehúsa a obedecer a los franceses y forman una junta central suprema del reino, que comienza a gobernar en nombre del rey en Sevilla, ¿ya? En Sevilla. Y esa junta convoca a Cortes. ¿Qué es eso? Parlamento.
y propone elecciones. ¿Y quiénes pueden elegir y ser elegidos? Diputados para el Parlamento. Varones, 21 años, libres, tributarios. Nada más. Pueden ser blancos, indios, negros, mulatos, de cualquiera de las castas o mestizajes existentes. Por eso hay diputados negros, mulatos, indios, blancos. Solo dos territorios coloniales no envían sus diputados, Venezuela y Argentina, porque sus juntas de gobierno han proclamado ya la independencia. En cambio, el resto de territorios mandan sus diputados. Hay varios diputados sanmarquinos, ¿ya? Morales Duárez, ¿ya? Está ahí, que llegó a ser presidente del Parlamento, Unanue y Baquijano. Y Baquijano luego termina siendo elegido por el Parlamento como primer ministro. Baquijano era uno de los tipos más educados, más inteligentes, y que ha publicado un montón de artículos a favor de mantener el imperio. ¿Ya? Es uno de estos ideólogos reformistas. Eh, el término también aparece explicado en la separata. Un ideólogo reformista. ¿Ya? Y ahí aparecen los nombres de los reformistas. ¿O no? ¿Sí? Ahí está. Rodríguez de Mendoza, José Baquíjano y Hipólito Unanue, que son los tres principales. ¿Ya? Entonces, cuando se instala el Parlamento en 1810, se plantean varias leyes. La igualdad entre españoles de la península y de América. Y se le dice españoles a todos, no solo los blancos. O sea, los mulatos, los mestizos, los indios americanos comienzan ¿no? a recibir el término de españoles americanos. Y para promover la igualdad, se va a abolir el tributo indígena y la mitad minera. La mina en general, pero la que más daño hace es la minera. La más escándalo y más protestas, más rechazo la minera. Pero se elimina toda la renta. ¿Ya? Y comienza el debate para hacer la constitución. Y se toma como ejemplo, si se acuerdan, vimos la clase pasada, la constitución de los Estados Unidos y la constitución de Francia, pero también las leyes napoleónicas. Todo eso es la base para el debate de la constitución de Cádiz, que se promulga en 1812, ¿ya? Y hay dos principios. El principio central, ¿no? De la soberanía. El poder, la patria, no es del rey, ni de una dinastía, es de todos. ¿Ya? Primer principio. Y el segundo gran principio, libertad. Libertad de imprenta, significa libertad de expresión, libertad religiosa. Por tanto, se elimina la Inquisición. Listo. Bacán, ¿no? Una constitución liberal, una monarquía constitucional, el rey está preso, ¿ya? Y el parlamento gobierna a nombre del rey. Ahora, en las ciudades de blancos, en los cabildos de blancos, ¿se acuerdan que había ciudades de blancos, ciudades de indios? En las ciudades de blancos, las élites criollas forman juntas de gobierno. Algunas de estas juntas de gobierno comienzan a discutir, como ya comienza a haber prensa libre, salen artículos de debates, ¿ya? Sobre la postura independentista, ¿ya? Justamente salió el libro, este libro, que es de un profe de San Marcos, pero es profesor investigador en la San Ignacio y es profesor por horas en San Marcos. Y a veces ha enseñado en la pre, Daniel Morán. Acaba de salir el libro, su tesis doctoral, La guerra y propaganda en tiempos de independencia. Y la van a presentar en la Feria del Libro que empieza en julio. Ya lo han presentado en provincias, falta la presentación en Lima. Ya, y yo también me han invitado para que haga la presentación en la Feria del Libro de Lima. Y este libro es excelente porque habla justamente del debate político, ¿no? El subtítulo Luces y sombras de la prensa política de Lima, Buenos Aires y Santiago. ¿Ya? Es un estudio integral de 1810, donde se da la ley de libertad de imprenta, ¿ya? Hasta 1822, que es el año en que, por cuestiones políticas, por la guerra misma, corta la libertad de imprenta. ¿Por qué? Porque cuando se dan los procesos de independencia,
muchos criollos comienzan a cuestionar el autoritarismo de los libertadores, sobre todo de este, bueno, cuando se va a San Martín y asume el gobierno, la junta gobernativa y los pleitos entre la MAD, de Agüero, y luego la llegada de Bolívar, donde ya hay restricción en la prensa. Entonces, ese es el problema. Cuando surgen estos debates a favor de la independencia en las juntas, el virrey Abascal en Lima se entera y manda tropas para cerrar, cortar, ¿ya?, las juntas de gobierno de Quito, de La Paz, de Charcas y de Santiago. Tropa peruana, pero al servicio del virrey, entra a estas ciudades y cierra esas juntas de gobierno. Por eso en los libros de colegio de esos países nos odian a nosotros. Nosotros somos los malos, somos parte del imperialismo. Ya. Y en esos años, acá en el Perú, hay un debate fuerte entre reformistas, mantener el imperio unido, pero con las leyes de Cádiz, y los separatistas, independencia, no importa cómo sea. ¿Ya? ¿Y quienes proponen la independencia como sea? En el otro lado están los ilustrados. Los reformistas son los ilustrados. ¿Ya? Y además, la Sociedad de Amantes del Perú, que crea el Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano, los jefes son Paquíjano, Unanue y Valdés. Valdés es un médico negro. Gracias a estas ideas de igualdad, postula e ingresa. Tuvo un problemón, porque las leyes para ingresar se abren, pero las leyes para que se gradúen los médicos siguen basándose en ordenanzas de la Edad Media, una ley de limpieza de sangre, que no permitía que gente de otras razas se gradúe de médico. Esas leyes venían de la Edad Media. Y al pobre Valdés le hicieron eso, ¿no? Así que para graduarse se demoró varios años, pero al final hicieron todo un trámite con cartas hasta el rey. Unano y Baquija, ¿no?, los propios de su marco más importantes firmaron esas cartas y al final el rey desde España mandó una orden de que sí, a Valdés le permitan graduarse. Y Valdés termina siendo uno de los grandes médicos peruanos, ilustrados, y Valdés es el decano de medicina de San Marcos que firma el acta de independencia. O sea, un negro en la reunión ahí de la acta de independencia. Ya, justo con este profesor Daniel Morán y con otros colegas hemos hecho una investigación de varios de estos personajes y hemos mandado un artículo hace poco, hace un mes y medio, a una revista para que salga, ¿no?, la importancia de Valdés en la independencia. Pero cuando hubo la pandemia, no sé si se acuerdan, hubo estos videitos cortitos, Aprendo en casa. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan de la pandemia o no se acuerdan de la pandemia? Ah, y el videíto de Aprendo en casa sobre el doctor Valdés lo, lo hice yo. Canal 7 me pidió que haga yo, que hable del doctor Valdés en Aprendo en casa. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya ni se acuerdan ni lo han visto ya. Nada, no se acuerdan ya. O sea, que ustedes se pasan, ¿no? Están postulando a letras, humanidades y no les gusta la historia. El colmo. Nada. Ahí está. Listo. Fíjense ahí, ahí están los Aprendo en casa, los videos cortitos. Ahí están los de personajes. Y uno de esos personajes es el doctor Valdés. Listo. Ahora, los separatistas quieren la independencia a a toda costa, a como dé lugar, y el resultado eh, es que, por ejemplo, publican pronunciamientos contra el imperio a favor de la independencia. Y el primero de estos pronunciamientos lo escribe el jesuita arequipeño Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Él era el director del colegio jesuita en Arequipa, que tenía un montón de propiedades, viñedos,
de ahí salía vino, de ahí salía pisco, tenían una hacienda azucarera, salía arroz, salía alcohol, salía azúcar, ¿ya? Y encima era colegio privado, y el director de ese colegio era Vizcardo. Vizcardo lo expulsan como a todos los jesuitas del Perú, y en Europa Vizcardo le- recibe mucha de la formación de la independencia de Estados Unidos y luego de la Revolución Francesa. Y en función de esas ideas, Vizcardo escribe la Carta a los Españoles Americanos, que es el primer documento que habla de independencia. Y además plantea la independencia liderada por los criollos y que los nuevos gobiernos sean de los criollos, no el resto de la población. ¿Ya? Y años después, el conde Ribagüero, que es un noble limeño, plantea cosas similares y escribió el Manifiesto de las 28 Causas, ¿ya? El Manifiesto de las 28 Causas a favor de la independencia del Perú. Por supuesto que este texto fue perseguido, él termina saliendo del Perú y se refugia en Argentina y luego regresa, y Ribagüero es uno de los principales personajes de la independencia. Ribagüero es el primer presidente del Perú por golpe de Estado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿hay rebeliones en el Perú? Sí. Estas rebeliones están relacionadas directamente con la independencia argentina, ¿ya? Las dos de Tacna se relacionan con las fuerzas expedicionarias argentinas que mandan desde Buenos Aires al Perú. ¿Por qué? Porque los argentinos saben, proclamó su independencia en 1810 y hay debates en la Junta de Buenos Aires cómo mantener la independencia si el Perú es realista, si el Perú está con España. Entonces, ¿qué hacen? Mandan tropas. La primera expedición la dirige el general Antonio Castelli y paralelamente los patriotas en el Perú, al mando de Cela, toman la guarnición. Él era el jefe de la guarnición de Tacna. Toman Tacna y toman Arica, a la espera de que los argentinos crucen del Alto al Bajo Perú. Pero las tropas realistas peruanas derrotan a los argentinos en Huachi y se acabó. A Cela lo capturan los realistas, ¿sí? Y lo meten preso en un penal militar en Panamá, el Panamá, el cuartel de Chagres. Y saben que la historia es cruel. Cela se muere de causas naturales el 28 de julio de 1821, preso en Chagres. En 1813, otra expedición, la segunda Fuerza Expedicionaria Argentina, o Expedición Libertadora Argentina, al mando del general Manuel Belgrano. También una fuerza expedicionaria toma Tacna y Arica, en este caso es Payardel. Payardel es argentino, pero conoce bien esta zona del Perú porque él era, antes de la guerra, fue un comerciante. Payardel toma Tacna y Arica con sus tropas, a la espera de que Belgrano, con el grueso de la fuerza expedicionaria argentina, pase del Alto al Bajo Perú, pero es derrotado en la batalla de Camiana. Llega la noticia a Tacna y Payardeli huye, no lo logran capturar. ¿Ya? En el año anterior, meses antes, se da la cuestión de Huánuco. ¿Ah? El comerciante criollo muy rico, Juan José Crespo y Castillo, junto con varios curacas y ricos de Huánuco, ¿no? Plantean hacer una junta de gobierno y piensan que va a tener apoyo del resto de ciudades de esa zona, de la Sierra Central, pero no. Al contrario, ¿ya? Se forma una fuerza militar que termina derrotando a los rebeldes en la batalla de Ambo. Crespo y Castillo y varios de los curacas huyen, pero son capturados luego y ejecutados en la plaza de armas de Huánuco. Ahora, 1814. ¿Se acuerdan que Napoleón pierde la campaña de Rusia? Y en el 14 Napoleón renuncia a su trono y lo mandan a la isla de Santa Elena. Ya. Fernando VII regresa al trono, regresa a Madrid porque estaba preso. ¿Ya? ¿Qué hace Fernando VII? Ese rey es tonto, pero retonto. ¿Ya? Los españoles hicieron un gobierno para mantener la lealtad
al rey Fernando VII, y para que cosa no se ponga peor, convertir a España en una monarquía constitucional. Hasta ahí estaba bien todo, pero Fernando VII lo primero que hace es disolver el Parlamento, eliminar la Constitución y metió presos a los diputados y ministros. Baquíjano fue el Parlamento lo eligió como primer ministro. A Baquíjano lo meten preso, arresto domiciliario. Con Baquíjano tenía casa en Sevilla, así que Baquíjano terminó en su casa de Sevilla muriéndose deprimido. Así fue la historia cruel. O sea, Fernando VII tonto, retonto, porque justamente esas medidas generaron los levantamientos masivos en los territorios que antes estaban dudando. Y el gran efecto será la rebelión liderada por los hermanos José, Vicente y Mariano Angulo. Ellos tenían varias empresas y una de sus empresas era un periódico en Cusco, que cuando Fernando VII regresa prohíbe también la libertad de expresión. Y a los angulos les cierran su periódico, ellos protestan, los meten presos, y el pueblo del Cusco se rebela, toma el penal, toma la cárcel y libera a los angulos, y plantean la formación de una junta de gobierno en Cusco. Pero, al enterarse de que se han movilizado tropas, le dan el mando de la rebelión, ¿a quién? A Mateo Pumacahua, sí, el general que derrotó a Tupac Amaru en 1781. Estamos en 1814. ¿Han pasado cuántos años? Un montón de años. El Pumacahua ya se había retirado y era un general viejito, pero era recontra famoso y conocido. Pumacahua había formado un montón de militares que eran ya los jefes de las guarniciones de todo el centro y sur del Perú y parte del Alto Perú. ¿Ya? Así que Pumacahua asume el mando de la rebelión y casi no hay batallas. Manda cartas. Pumacahua manda cartas a los jefes de las guarniciones, diciéndoles que ya es el momento de la libertad de la patria, ¿ya? Y, ¿no? y toma usted su decisión. O se enfrenta a la libertad y a la patria, o se unen ahí. Entonces, un montón de comandantes, de guarniciones, ¿no? Se unen a la rebelión. En Puno, en Arequipa, en Apurímac, en Andahuaylas, en Ayacucho, en Huancavelica, sin disparar. Toman Arequipa sin disparar. Toman Arequipa sin disparar. En Arequipa son recibidos como héroes. Y hay un poeta famosísimo en esa época en Arequipa, Mariano Melgar, que es súper famoso por sus poemas, ¿ya? Y se había hecho cura, ¿ya? Melgar tiene esas tres etapas. La primera etapa, todo es bonito, todo es hermoso, amor, ¿ya? A ver, si alguien van a letras, ¿cómo se llamaba la chica, la musa inspiradora de Mariano Melgar, de su primera etapa de poemas? Se enamoró de esa chica profundamente y la chica lo choteó, como dice el dicho, billetera mata galán, pero en este caso mi billetera mata poeta. A ver, nadie le dio a Melgar. A su madre. Triste, ¿eh? Esa etapa de Melgar enamorado, romántico. Silvia, exacto, muy bien, Zenón, muy bien. Silvia. Claro, no puede poner pues, el nombre real de la chica, pues. Si no hubiera sido una vergüenza para la chica, así que también le hace un seudónimo. Listo, pero Silvia lo chotea, se casa con un rico. ¿Melgar qué cosa era? Profe. Melgar era profe, era misio. ¿Ya? Melgar entra a una depresión terrible y se dedica al trago, a la vida así, a la juerga, a morirse, a matarse. Y sale una segunda etapa de poemas así brutales, pues, ¿no? O sea, desgarradores, así, sin esperanza. Y de ahí sale una frase, pues,
se ha convertido en un símbolo, ¿no? De esa etapa. Un clavo saca otro clavo. El amor duele, dice Melgar. Lean a Melgar, chicos. Son malos. Y en esas borracheras y juergas, Melgar mismo dice en uno de sus poemas, vio a Dios y Dios lo salvó y le pidió que se haga cura. Y se hace cura, viene la tercera etapa. Melgar se hace cura y le agradece los poemas a Dios, a la Virgen, a la vida, a la fe. ¿Sí? Y ya siendo cura, llegan los patriotas rebeldes a Arequipa y él se une a la rebelión. Y a sus alumnos del colegio y a sus compañeros curas los mete a la rebelión. Y como Melgar era un tipo súper educado, sabía matemáticas, ¿no? Sabía de artillería, física, matemática, elemental. Entonces él comienza se entra a la fuerza de artillería, pero también ayuda a escribir las cartas pidiéndole el refuerzo a los argentinos, y los bandos y los pronunciamientos, porque escribe bien, poeta. Ahora, están pidiendo los refuerzos a los argentinos, pero los argentinos no pueden mandar claro, Melgar estudió Derecho y no le alcanzó, pues, una vida bien, 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 era un tipo muy educado, pero inicio, tuvo que cambiar de profe para poder mantenerse. Sí, claro, exacto, 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 muy bien, Nuria, sí, exacto, un romántico. Él es uno de los románticos. eh, y lamentablemente en nuestro país, como no nos queremos ni nos valoramos mucho, tenemos nuestra autoestima bajísima, no hemos valorado a personajes como Mariano Melgar. Si, si esta rebelión se hubiera dado en México o en Argentina o en Estados Unidos, tendrían novelas, tendrían, pucha, series, películas, miniseries de estos personajes, ¿no? Estos románticos. Ya, Melgar, ya, listo. Se une a la rebelión, está en la rebelión. Los Angulo, Pumacagua, mandan cartas a los argentinos. Oye, vengan pe, para avanzar y tomar Lima, ¿no? Los argentinos no pueden porque justo cae Napoleón, ¿ya? En 1813 cae, y en ese mismo año los ingleses inician una serie de guerras contra los países americanos de la cuenca atlántica, desde Estados Unidos hasta Argentina. ¿Y para qué hacen esa guerra? Para abrir los mercados, abrirle los mercados a la mala. Bombardean Nueva York, bombardean Buenos Aires, bombardean Montevideo, bombardean Río de Janeiro, ¿ya? Bombardean Caracas. ¿Para qué? Para abrir los mercados de esos países. Así a la mala, los ingleses. Y por miedo a que los ingleses inicien una expedición de conquista en Argentina, las tropas argentinas no apoyan a las tropas de Pumacao y los Angulo. ¿Ya? Cuando Pumacao se da cuenta de que no van a abrir los refuerzos argentinos, ordena la retirada de Arequipa. Y retirándose se produce la batalla de Humachiri, donde las tropas patriotas son derrotadas. Y como ha dicho uno de sus compañeros por ahí, sí, pues, sí, Nuria, sí, Melgar es fusilado por las tropas realistas. ¿Ya? Uy, no es broma, si yo fuera arequipeño hubiera hecho hasta guiones de documentales, de series, miniseries, pero no soy arequipeño. Los arequipeños son muy celosos en ese aspecto, ¿ya? Pero los arequipeños mismos son muy orgullosos, ególatras, pero no los fastidio. ¿Y Melgar? ¿Han hecho algo sobre Melgar? Se paltea. Nada, no han hecho nada. Listo. Ah, claro, vas a letras, eres miso. Isaac, se te salió eso, ¿no? Van a letras, misios, pero con el decoro de, ¿no? Un libro como tal es un bien,
¿ya? Pero si el libro se mete a la cabeza, se convierte ¿en qué? En una herencia, ¿no? En un capital. Bien, ¿está claro? Esas son las rebeliones de los criollos, de los sectores de las élites, ¿sí? Élites militares, élites políticas, élites intelectuales, élites económicas, que trataron de formar juntas de gobierno y lograr una independencia propia en el Perú, pero fracasaron lamentablemente. Ahora, Lima era súper realista. Lima era, pucha, Madrid 2, ¿ya? Por eso la corriente es libertadora. Ahora, en 1815 ya, los ingleses y los argentinos firman su tratado de comercio y la paz, ¿ya? Y se organiza una tercera fuerza expedicionaria y le dan el mando al general José de San Martín. San Martín sabe que ir por el Alto Perú es inútil. Una tercera expedición al Perú, por el Alto Perú, ni hablar. Entonces, su estrategia es mucho más compleja, lo que hace que San Martín sea comparable con Napoleón, con Aníbal el Grande, con Carlomagno, con Julio César, ¿sí? A ese nivel está, ¿ya? Con el que tomó Granada, ¿no? Este, Fernández de Córdoba. Así, a ese nivel está San Martín. Y también Bolívar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la estrategia de San Martín? Cruzar los Andes para ir a Chile primero. Y cruzan en enero, en una época de huaico. Y como San Martín ha estudiado para ser militar en el ejército español y peleó en el ejército español, peleó en Bailén, ¿ya? Cuando los franceses invaden España, la primera gran batalla y la primera gran derrota de los ejércitos napoleónicos es la batalla de Bailén. En esa batalla de Bailén pelea Lamar y pelea San Martín dentro de las tropas americanas, españolas, pero de origen americano. San Martín sabía por los mismos manuales de instrucción y formación militar españoles, que los españoles, las tropas, el ejército español no vigila los pasos de frontera, los pasos de altura en época de huaico, en época de lluvia, porque hay que ser suicida. A ver, pasa por un paso de huaico, pues te muere. Ahora, ¿qué hizo San Martín? Estudiar esa zona y ver cuál es el paso para poder cruzar sus tropas. Y logró cruzar en enero de estamos hablando en enero, lluvia y huaicos, cruza sus tropas, ¿ya? En 1817. ¿Por qué a Chile? Porque en Chile hay un foco de resistencia liderado por Bernardo Higgins contra los realistas. Y las tropas argentinas apoyarán a las chilenas patriotas y en sucesivas batallas, primero Chacabuco y la última fue Maipú, se sella la libertad, la independencia de Chile y luego se forma el Ejército Unido Libertador, que une tropas argentinas, tropas chilenas y un montón de voluntarios británicos que han venido a pelear, ¿ya? Y además vienen barcos ingleses, viene una flota de barcos británicos al mando del vicealmirante Lord, que era noble, Thomas Cochrane, que era escocés, ¿ya? Y esa flota es la que traslada al Ejército Unido Libertador, que más o menos son casi 7.000 hombres, y desembarcan en Paracas. Y ahí en Paracas, la estrategia de San Martín era rodear Lima en tres frentes. Arenales, con tropa argentina, van hacia la sierra. O'Higgins, con tropa chilena, va por la costa. Y San Martín, con tropa argentina y británica, sube a los barcos y desembarca en Huaura. O sea, rodear Lima. Lima logran rodearla y comienzan las conversaciones. Y el rey Pezuela quiere ganar tiempo, porque el rey Fernando VII le manda una carta diciéndole a Pezuela, oye, aguanta, porque te voy a mandar 10.000 soldados veteranos para reforzar el Perú y que acabes con la rebelión. Chicos, si llegaban esos 10.000 soldados, Fernando VII ofreció 10.000 para México y 10.000 para el Perú. 10.000 soldados veteranos españoles.
Se acababa la independencia, se acababa, ¿ya? Pero no. ¿Qué le pasó a Fernando VII? Le dan un segundo golpe de Estado. Y los militares que asumen el gobierno en España crean la república, eliminan la monarquía, restablecen las leyes de Cádiz, ¿ya? Y lo primero que hacen es mandarle cartas, el alto mando español, al virrey de México y el Perú, diciéndoles, oye, no te vamos a mandar los refuerzos, mucha sangre se ha derramado, ¿ya? Por, para mantener el dominio y la tiranía en América. Así que ya no era, se acabó. Y les dicen a los virreyes, ustedes negocien con los patriotas, pero ya no, se acabó. En México, el virrey reúne al alto mando realista y patriota y hacen en México una jugada loquísima. México lo convierten en un imperio, ¿ya? Y primero asume un general realista y luego un general patriota. Y así se turnaron durante más o menos unos 20 años, ¿ya? En México. En el Perú, el virrey Pezuela plantea al alto mando español negociar con los patriotas. ¿Qué hace el alto mando realista? Le da golpe de Estado y ponen al general Acerna, que es el general de mayor graduación, como virrey del Perú. Y a Pezuela lo mandan en un barco a España. Entonces, las negociaciones y conversaciones por Lima terminan con la reunión entre la Serna y San Martín. Y en esa reunión, ¿no? Listo. El motín de Anapuclo, pues es el golpe de Estado a Pezuela. Y al final se logra ese acuerdo, ¿no? En la conferencia de Ponchauca, la Serna le dice, me voy a ir a la sierra con todas las tropas realistas que quieran irse. Yo y te doy Lima. Y San Martín acepta eso y le pide a las tropas de O'Higgins y, y Arenales que permitan la salida de las tropas realistas. Años después, las memorias de O'Higgins y Arenales, ¿no? Le dice, oye, ese día podíamos haber terminado toda la guerra de independencia, pero el honor que dio y la palabra que dio San Martín, ¿no? San Martín les ordenó. Los realistas, chicos, miren, ¿eh? Si conocen Lima, las tropas de O'Higgins estaban a la altura de el cruce de la avenida La Molina con Javier Bravo. Las tropas de Arenales estaban ahí, a la altura, entre el estadio de la U y la avenida La Molina. Ahí estaba. La Fontana, esa zona. Y las tropas de O'Higgins estaban a la altura del Jockey, ¿ya? Del Jockey Plaza y del Trébol. La subida a la sierra era por el medio, por la avenida La Molina. Por ahí subían hacia la sierra. Y por ahí se fueron los realistas. Pasaron por el medio, o sea, luego ya Arenales dirá, hubiera cañoneado a los realistas y se acababa la guerra, pero no, tenía que acatar esa orden por el honor y la palabra que había dado San Martín. Ya, San Martín ingresa a Lima sin disparar y el 15 de julio en la municipalidad se firma el acta de la independencia, pero San Martín se da cuenta que faltan un montón de nobles y un montón de autoridades. Entonces, que ordena a las tropas argentinas y chilenas que vayan casa por casa para sacar a esas autoridades, a esos nobles y llevarlos a la mala, a la Municipalidad de Lima y hacerlos firmar. Claro, la Serna y San Martín se conocían antes, claro que sí, ¿ya? Porque habían peleado en algún momento de su vida militar, habían peleado juntos, como parte del ejército español. Así como San Martín y Lamar, ¿ya? Lamar fue jefe de San Martín en la batalla de Bailén. Sí, sí, es que los que eran militares de carrera se conocían, se conocían. Habían sido oficiales en algún momento en las divisiones o destacamentos americanos, ¿ya?
donde sí había se conocían y eran amigos era la mar con San Martín. Sí, sí, eso ya lo hemos hablado, Brian, ¿ah? Ya lo hemos hablado. Los españoles apoyaron a los patriotas para vengarse por la guerra de los 7 años. Y luego los ingleses apoyaron a los patriotas para vengar, ¿no? Para fregar al Imperio Español. Así es, en venganza. Sí, eso es política internacional. ¿Qué creen? ¿Que todo se hace por principios? No, no, también hay cuchillo. San Martín gobierna el Perú un año. Ya, ahí están sus obras más significativas. Lo importante es que San Martín y sus tropas no pueden derrotar esa zona que se llama puertos intermedios, que va a haber desde Huancayo, Sierra Central, hasta la Sierra Sur y parte del Altiplano. Toda esa zona es puertos intermedios y la controlan los realistas. Y esa es la zona de mayor producción minera, industrial, textil, mayor generación de renta, tributos y mayor densidad demográfica de Sudamérica. Y eso lo siguen controlando los realistas. Y la Serna sigue ejerciendo como virrey en esa zona. ¿Ya? Entonces, no puede. ¿Qué hace San Martín? Viaja a Guayaquil para conversar con Bolívar, para hacer un plan para tomar esa zona. ¿Ya? La entrevista de Guayaquil, la conferencia de Guayaquil. El problema es que estando en Guayaquil, Ribagüero, Torretagle, los republicanos, le dan un golpe de Estado al gobierno de San Martín. Cuando San Martín regresa, han expulsado del gobierno a Monteagudo, a Unanue y a Del Río. Entonces San Martín se molesta, pero en lugar de ponerse malo, San Martín renuncia y le entrega el poder ¿a quién? Al Parlamento. ¿Y quién era la cabeza del Parlamento? Un profesor marquino de Derecho, ¿ya? Que había sido cura. Era cura y abogado, ¿ya? ¿Quién? Ahí está, Francisco Javier de Luna Pizarro. Hacían bromas, ¿ah? Cuando se instaló el Parlamento, siempre los sanmarquinos fregados criollos, oye, profe, ¿va a tomar lista? Porque la mayoría de los que estaban ahí eran abogados o graduados de San Marcos. ¿Y quién fue el profe? Ese pata, ese que está ahí, ¿ya? Luna Pizarro, que ahí iba a ser rector de San Marcos, también de San Carlos, ¿ya? ¿Está claro? Listo. ¿Y qué hace el Parlamento? ¿Qué hace el Congreso? Promueve la creación de la Junta Gubernativa, ya un triunvirato. Y quien se encarga de la primera campaña de puertos intermedios será la Mar, que fue un desastre. La idea era tomar Arica, fracasó. Cuando la noticia de ese fracaso llega a Lima, Ribagüero dirige un golpe de Estado y se autoproclama presidente de la República. Ribagüero dirige la segunda campaña de puertos intermedios, también es otro fracaso. ¿Ya? Y cuando la noticia llega a Lima de ese fracaso, el Parlamento destituye a Ribagüero como presidente de la República y lo pone a Torretagle, ¿ya? José Bernardo de Tagle o Torretagle. ¿Ya? ¿Qué creen que pasó? Cuando Ribagüero sale del sur y regresa no a Lima, sino a Trujillo. Así que durante varios meses teníamos un presidente en Trujillo y un presidente en Lima. Pero se vio muy debilitado el bando patriota, los realistas vuelven a tomar Lima, ¿ya? Luego se van los realistas, pero en ese momento hay un problemón. Llega Bolívar y las primeras cosas que hace Bolívar es eliminar la nobleza, ¿no? Y comenzar a gobernar de manera dictatorial. ¿Y qué hace Ribagüero y Torretagle? Comienzan a negociar con la Serna. Y hay en sus cartas, ¿no? El enemigo del Perú no somos ni usted ni nosotros, es Bolívar. Y Bolívar se entera de esa traición, el Torretagle y sus seguidores se refugian en el Real Felipe y ahí se mueren. Les da una epidemia de cólera y disentería por comer comida contaminada, agua compuesta, agua contaminada. Ribagüero, sus oficiales lo entregan, a, pero a Ribagüero le perdonan la vida y lo expulsan del Perú. Ahora Bolívar controla todo de manera vertical y eso le permite organizar las campañas militares exitosas para tomar Huancayo, Batalla de Junín,
y para tomar Huamanga, batalla de Ayacucho. Ahora, después de eso, Bolívar comienza a negociar una serie de acuerdos y alianzas para hacer una especie de gran confederación hispanoamericana, Congreso de Panamá, que salió todo mal por el personalismo y la egolatría de Bolívar. ¿Ya? El primer día de debates, los delegados de México, Argentina, Estados Unidos se pararon y se fueron. Y salió todo mal. Entonces, la segunda idea de Bolívar fue la Confederación de los Andes, o Federación de los Andes, que tampoco funcionó. ¿Por qué? Porque muchos caudillos no quieren la unidad. Ya, uy, me he quedado acá. Muchos caudillos no quieren la unidad y la rebelión empieza en la Gran Colombia. Así que los caudillos militares colombianos se rebellan. Sucre fue a poner orden y lo matan. Bolívar intentó poner orden y lo matan. ¿Ya? Así que el gran libertador de América muere traicionado por sus propios generales. Acá están las claves, ya me voy. Me he pasado un par de minutos. ¿Alguna pregunta, señores? Si no hay preguntas, muchas gracias por su atención, que les vaya muy bien. Y, ya. Y lean, pues no hay otra, no les queda otra. Cuídense mucho.